Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en esta en este nuevo vídeo. Mm, Hola a todos, buenos días. Gracias a todos por estar aquí otra vez, una vez más, y poder participar y escuchar el nuevo vídeo que estoy emitiendo. Como ya informé, hoy vamos a tratar sobre las preguntas y respuestas sobre el capítulo 1 que tratamos ayer en el apartado de los principios de los milagros del capítulo 1, que es el significado de los milagros, ¿no? Bueno, empezaremos con un texto que nos escribió nuestra amiga Laura. Os voy a leer un poco para que entendamos qué es lo que está preguntando y podamos expandir un poco la sabiduría y el conocimiento al respecto, ¿no? Ella nos escribió diciendo que escuchándote se me vinieron a la cabeza algunas ideas. El amor abarca tanto que es difícil precisar. El miedo no es malo, sirve para sobrevivir. El temor, por otro lado, solo existe en mi mente. No hay opuesto para quien lo abarca todo. Luego entonces Dios, la energía creadora, abarca luz y oscuridad, día y noche. No hay cosas malas o buenas, es una significación humana. Dios, el amor, abarca todo. Bueno, necesito acomodar bien la idea de mi mente, pero básicamente es eso, ¿vale? Bueno, Roser le contesta, y aquí es muy interesante, y dice, pienso que el miedo no sirve para sobrevivir, sino para malvivir, ¿no? Bueno, ella hace un comentario también. Y aquí entran en las dos hablando, pues, un poco se expresan, ¿no? Para mí el miedo, dice Roser, y el instinto son dos cosas diferentes, pero esperemos los sabios comentarios de Alfonso. Gracias, gracias a ti. No son mis sabios comentarios, es mi espíritu que vivo más en él y él explica. Es la sabiduría, en este caso de la fuente, que se puede expresar a través mío, ¿no? Todos somos sabios, todos somos maestros, ¿no? Y luego Laura me contesta a mí, pone, Alfonso, eso no es miedo, es temor. Hay una diferencia entre lo que me hace sentir un peligro real y lo que siento con los peligros que solo existen en mi mente. El concepto es diferente. Es porque yo le contesto que el miedo no es real y que no hay diferencias entre miedos. Bueno, vamos a hablar un poco más profundamente sobre el tema del miedo, ¿no? Como ayer dijimos claramente, hay dos bloques bastante definidos y bastante claros en nuestra existencia, ¿no? Uno es el amor, ¿de acuerdo? Y en el amor abarca un montón de, como bien dice, infinidades de actuaciones, ¿no? De pensamientos como la gratitud, la caridad, la compasión, ¿no? Todo este tipo de adjetivos que se clasifican para acciones de las personas, pues son actos de amor, ¿no? Y luego está el miedo, ¿no? El miedo es el bloque general, es la base de todas las actuaciones que de alguna manera representan el miedo, como el ataque, la defensa, el insulto, el juicio, la envidia, o sea, todas esas partes negativas, lo que nosotros con mucha gente le llama lo tóxico, eso engloba el miedo, ¿no? No hay diferentes clases de miedos, o sea, ¿es miedo o es amor? ¿De acuerdo? Lo podemos percibir de diferentes, diríamos, de diferentes intensidad o no intensidad, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Voy a explicaros ahora un poco una historia que me ha venido a la cabeza hoy para que podáis entender un poco hasta dónde hemos llegado, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos todos ahora que nuestra fuente, nuestro origen, es un lugar que todo su entorno, todo es de un amor, o sea, el aire o lo que se mueve, la energía que rodea, es de un amor y súper intenso, un amor multiplicado infinitamente, infinitamente
por el amor que puedas haber sentido intenso algún día. Pues multiplicado por eso, ¿no? Infinito, una barbaridad, ¿no? Y que una parte de esa energía que tiene vida, ¿de acuerdo? Que tiene vida, de alguna manera se desdobla, para que nos entendamos, se sale una parte y esa parte viene a habitar un cuerpo a esta vida, ¿de acuerdo? Además, se desdobla de la mente ¡tum! Y entra a habitar, ¿no? Claro, esa energía que habita en ese momento va a entrar en un mundo nuevo que no va a conocer de nada. Y es puro amor, ¿de acuerdo? En el momento que entra, imaginados, la edad de piedra, esa persona entra ahí y no sabe nada, ¿no? Encuentra el calor y el cariño de sus padres, que han tenido como bebé, pero así todo intenta de alguna manera sobrevivir, ¿no? Y va, de alguna manera, protegiéndose de lo que va viendo o viviendo, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que en ese momento no hay un pensamiento, un razonamiento. Se vive instintivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que lógicamente cuando aparece un animal feroz, hay un instinto de miedo que hay que experimentar. O sea, las emociones hay que vivirlas. Si yo siento odio, tengo que sentirlo. Si yo tengo miedo, tengo que sentirlo, porque es parte de nuestra esencia, ¿no? Nosotros estamos experimentando, ¿de acuerdo? Si viene el animal y me va a atacar, yo del miedo, del pánico, como lo queráis llamar, pero el miedo voy a salir corriendo, ¿de acuerdo? Y voy a sobrevivir, ¿de acuerdo? Pero a la diferencia que hay de esa persona prehistórica y de los animales en general, es que eso es un instinto de sobrevivencia en el cual permite que la persona se salve de esa situación, ¿de acuerdo? Y tanto el hombre como los animales que viven esa experiencia viven en constante atención. O sea, viven en el ahora. Todos los animales que conocemos en nuestro planeta viven en el ahora, viven en su espíritu, ¿de acuerdo? Su espíritu, el espíritu vive en el ahora. Y hay unas leyes naturales en las cuales hay una supervivencia. El más fuerte se come al más débil. Y entre ellos lo saben. Entre ellos lo saben. De hecho, muchas veces cuando un animal feroz caza a otro animal, por la ley natural, el alma del animal cazado abandona el cuerpo mucho antes de morir. ¿Por qué? Para no tener ese sufrimiento. Porque es una ley de la naturaleza, es una ley universal, ¿no? El animal débil alimenta al fuerte, ¿de acuerdo? Claro, hay una cosa muy interesante en este tema, ¿no? Y es que el ser humano en ese tiempo no estaba pensando ni razonando, vivía en el ahora, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo, hasta llegar al momento en que Jesucristo aparece en nuestra sociedad, la comunidad que hay en ese momento es una comunidad agresiva, es una comunidad violenta, es una comunidad de mucho peligro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el pensamiento que hay en ese momento, que se expande como una onda, como una frecuencia como puede ser el sonido, se expande alrededor, es de miedo, de miedo, de miedo. De manera que la gente tiene que protegerse. Y hay mucha violencia, ¿de acuerdo? Y es el miedo eso. ¿Por qué? Porque al tú tener miedo en tu pensamiento y vivir en constante miedo, cuando el miedo es crónico, que es continuo, da mucha posibilidad a que tú crees tu realidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo miedo, estoy en mi casa y tengo miedo de que alguien me mate o me atraque o me robe y estoy todo el día pensando en eso, ¿de acuerdo? Eso va a generar que cuando yo salga a la calle, la persona que quiere atracar o que quiere robar me atraque. O sea, yo mismo estoy mandando unas ondas vibracionales al campo cuántico, al exterior, que va a crear mi propia realidad. ¿Y cuál será mi propia realidad? Será la que yo voy a vivir porque la estoy generando desde mi interior hacia el exterior a través de mi pensamiento y mi sentimiento. Por eso, antes de la llegada de Jesucristo, el mundo era un mundo violento, un mundo lleno de terror. ¿Por qué? Porque el pensamiento generalizado de la población, la onda vibracional que estaba mandando al campo cuántico, era de miedo, de terror. Y eso es lo que se vivía al día a día. Y era un desastre. ¿De acuerdo?
Ahí empieza nuestra evolución cuando llega Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo de alguna manera cambia eso e introduce en el campo cuántico, introduce en la realidad de miles de personas la posibilidad de tener un pensamiento diferente. Y esto lo veremos en el libro más adelante, que es un pensamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Reparte amor. Claro, él se mantuvo con ese pensamiento y murió con ese pensamiento. Podría haber cambiado de opinión, pero no lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí empieza nuestra evolución. En el momento que estamos introduciendo dentro del campo cuántico, dentro de nuestra realidad, pensamientos basados en el amor, no solo estamos cambiando nuestra realidad, sino que al introducir ese tipo de pensamientos, estamos dando la posibilidad a miles de personas, a muchas personas, para que sientan y piensen lo mismo. De ahí podemos ver una evolución clara desde ese tiempo hasta nuestros días. Sigue habiendo violencia, ¿verdad? Sigue habiendo miedos, ¿verdad? Pero hay una evolución clara porque ha habido ya millones de personas que han estado poniendo desde Cristo hasta ahora en el campo cuántico, en su realidad, mensajes y acciones y todo tipo de pensamiento basado en el amor. ¿De acuerdo? Claro, ese es un ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Trascender el miedo. Trascender el miedo. Y volver a nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Es un sitio lleno de amor. Es lo que nosotros somos. Esa parte de energía de amor puro, de amor incondicional. Y hasta que no completemos este ciclo tendremos que seguir estando en este plano material. ¿De acuerdo? Porque es una experiencia bellísima. ¿Cómo trasciendo los miedos? ¿Cómo puedo empezar a entender que el miedo es una creación de mi mente? O sea, sí que está el miedo instintivo, del instinto, que los animales están utilizando, pero luego está el miedo crónico, que yo creo a diario, y que no es real. ¿Por qué no es real? Hay que tener muy claro por qué no es real. Porque si yo tengo miedo y estoy pensando en un futuro, el futuro no existe, no está. Estoy viviendo el miedo en el ahora. Y el único peligro que puedo obtener de este pensamiento es que llegue a materializarse en mi vida. A que me encuentre con una persona que está vibrando en la misma sintonía que yo y me robe. ¿Vale? Pero claro, aquí luego uno dice, ¿quién de los dos es el culpable? ¿El que roba o el que ha generado esa situación desde su sentimiento y desde su mente? Todo esto también lo veremos en el libro, también es muy interesante. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para poder, de alguna manera, eliminar mis pensamientos de miedo? Pues cada vez que tengáis un pensamiento de miedo, os tenéis que deciros a vosotros mismos, este pensamiento no es cierto, no es real, no es una verdad. Y deshacerlo. Llegará un momento que no volverá a vuestra mente. ¿Por qué? Porque vuestro espíritu lo va a deshacer. El pensamiento no vuelve. Porque además no es real. En el ahora no. Si tú tienes un sentimiento de miedo en el ahora, el miedo siempre está basado en el futuro, en lo que va a venir. Pero claro, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? No existe. Lo vas a crear tú el futuro. Lo vas a crear de tus pensamientos y tu vibración. Claro, si yo ya empiezo diciéndome, no, este pensamiento de miedo no es real, no es verdad, y lo eliminas, no te vuelve al pensamiento. Si te vuelve, vuelves a repetir. Y te vuelve porque vuelves a pensar inconscientemente y le das valor. Ten en cuenta que todo lo que tu mente crea, acepte y sienta, tú lo refuerzas en tu realidad. Lo refuerzas además en el campo cuántico para montones de personas, para miles de personas. Al igual que si tú valoras el amor y pones pensamientos y sentimientos de amor, eso se expande en el campo cuántico también. Y también le das a miles de personas a que lo puedan sentir y lo puedan vivir. Por lo tanto, tema de miedo es una ilusión de la mente. Es una ilusión de la mente. Para Dios, para la energía, para el origen, para el ser de luz,
la oscuridad y el miedo no existen. Nunca los puede sentir, nunca los puede ver. Es lo mismo que el sol. Si el sol nunca verá la oscuridad. ¿Por qué? Porque es que no la puede ver. ¿Dónde la va a ver si todo es luz? Si el sol es todo luz, para él la oscuridad no existe. No está ahí. Tú puedes decir, no, pero sí que está. No, no, está en tu mente. No, para el sol no existe. Si yo soy todo amor, puro amor, la oscuridad, el miedo no existe. No está en mí. Pero tengo que descubrir y tengo que saber y tengo que aceptar que soy todo amor. Porque cualquier duda de que yo dudo que soy todo amor, de que mi origen es todo amor, eso va a crear oscuridad y miedos en mi ser. Por eso es importante, ¿no? Entender que los miedos, además, no son reales. ¿Por qué no son reales? Porque ¿cuántas veces habéis tenido miedo de algo y luego no ha pasado? Muchas. Habéis estado perdiendo el ahora en vuestra esencia, viviendo el miedo. Y luego me dirás, no, es que al final me ha pasado, a mí me ha pasado una vez, sí, sí, yo tenía miedo que me robaran, es que, porque lo pensaste tanto, 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 y en el campo cuántico hay tanto, gente que piensa igual, que realmente te pasó, pero lo creaste tú mismo. Pues es interesante tener muy claro el concepto del miedo. Y el secreto de nuestra evolución, de llegar a nuestra fuente, es trascendiendo el miedo. ¿Y qué es lo que nos da miedo? Por ejemplo, ahora que tenemos este virus aquí tan famoso, nos da miedo a morir. ¿Por qué? Porque pensamos que somos cuerpo y no somos cuerpo. El cuerpo es un medio de comunicación que utilizamos mediante símbolos, la voz, la escritura, la lectura, para poder entender el lenguaje de nuestro espíritu, que utiliza el cuerpo y no se comunica, para comunicarnos entre nosotros. No somos un cuerpo. De hecho, cuando nuestro cuerpo acaba su tiempo en este plano, vuelve a su origen. Cuando tú estás durmiendo, tu espíritu está en otro sitio. Él no se va a dormir. Está en un sueño. ¿Y qué hace en el sueño? Pues está reparando todos los problemas que el ego le ha causado al día a día. Y le está preparando al día siguiente o los sucesivos días para que vaya dándose cuenta, para que despierte. Y le va a crear situaciones o mirar de arreglar esas situaciones que el ego está creando que le pueden poner en peligro. Y eso también es muy interesante entenderlo, ¿no? Completar nuestro proceso, ¿no? Trascender el miedo. No es real, es una ilusión. Y es importante darse cuenta de eso. Si creéis que hay alguna cosa que nos aclaráis ahora y queréis contestar, dejadme en el cajetín alguna pregunta o algo por WhatsApp, que yo pues la miraré en un momento y os contestaré, ¿de acuerdo? Si ese tema os ha quedado claro, ¿vale? Vamos a seguir con dos preguntas más o dos temas más que tengo aquí apuntados. Angélica, de México. Angélica nos escribía aquí un texto y a ver si lo encuentro. Upa. Un momentito. Angélica quería hablar sobre la oración. Me estaba preguntando cómo, lo tengo en la memoria, cómo hacerlo para la oración, ¿no? Voy a ver si encuentro y os leo exactamente lo que me está escribiendo. Disculpad, lo tenía todo muy preparado, pero a la mínima veo que pero no os preocupéis, lo encuentro enseguida, ¿vale? Bien, aquí tenemos a Angélica que me decía, hola, me gustaría que nos explicaras más acerca de la oración, cómo hacerla y cómo saber si realmente lo estamos haciendo bien. Bueno, la oración y muchas otras acciones que nosotros hacemos o practicamos es una simbología, es un símbolo, ¿no?
Pero su finalidad siempre es la intención, el deseo, lo que yo quiero, ¿no? Yo cuando hacía Reiki, a veces hago bastante a veces, hay unos símbolos del Reiki. Pero ¿por qué se usan esos símbolos? ¿Por qué la gente hace oración? Porque necesita de un complemento para activar su intención, su deseo, porque somos creadores. Lo que nosotros sentimos y a través de la intención lo hacemos con fuerza, esto realmente se proyecta y se consigue. ¿De acuerdo? Yo os voy a explicar cómo lo hago cuando, por ejemplo, tengo que sanar algún problema en mi interior. ¿De acuerdo? Me relajo, ¿de acuerdo? Y invoco la energía, el ser superior, y lo digo así, digo, invoco la energía y el ser superior y el ser infinito de Pepito de los Palotes, ¿no? Para que haga presencia aquí ahora. Y lo repito 2, 3, 4, 5 veces, hasta que siento la presencia. ¿De acuerdo? Una vez siento la presencia, lo que ha venido a mí es la parte espiritual de esa persona, la energía espiritual. ¿De acuerdo? Ha venido. Y ahí es cuando yo pido disculpas, le recuerdo el momento, le pido perdón, pido que me perdone. Yo le perdono a él también. Y luego le digo que lo amo. Y así sano todas esas situaciones en las que he tenido problemas. Y voy limpiando todos esos problemas. Y voy recordando. Al principio estuve años. Tenía muchas cosas que limpiar, ¿no? Para hacer brillar a mi espíritu. Y iba recordando a las personas con las cuales había tenido problemas, hasta personas que podía contactar con ellas, directamente le escribía por Facebook, les llamaba por teléfono, les pedía perdón. Muchas veces muchas me decían, no quiero saber nada de ti. Y yo decía, no pasa nada. Yo quedaba en paz. Y luego volvía a llamar a su espíritu. Aquí hay una cosa muy interesante, que le expliqué ayer un poco. El espíritu trabaja en un plano atemporal, sin espacio y tiempo. Se le llama plano vertical. ¿De acuerdo? Plano vertical. El ser humano, junto con su ego, trabaja en el tiempo y espacio. Se le llama plano horizontal. Ahí donde se cruzan, en el punto donde se cruzan, el horizontal y el vertical, es el punto de la hora. Es el punto de la hora. Y el punto de la hora se puede trabajar a nivel vertical. ¿Y qué quiere decir trabajar a nivel vertical? Que si yo perdono mediante una oración, como os explicaba antes, y soy perdonado por el espíritu de la persona, arreglo el problema en el espacio que ocurrió en el pasado y libero el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, una vez haya sanado ese problema con la persona, ¿de acuerdo? En un futuro, si la vuelvo a ver, el problema ya no se vuelve a dar. Hasta me puede decir, hola, buenos días, algo ha cambiado. ¿De acuerdo? Aunque ella no lo sepa, su espíritu lo sabe. Y lo podéis hacer en cualquier momento, hacer la prueba, con cualquier persona. Veréis cómo cambia. Porque el espíritu trabaja en ese plano vertical. Y es muy interesante esto, ¿no? Hacer la práctica. Cuando vayáis sanando todos esos problemas, veréis luego que hay muchas cosas que quedan por sanar. Por ejemplo, como os hablaba antes de los miedos. Los miedos de mis padres puedo haberlos heredado. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi padre, pongo un ejemplo, ¿no? Su abuelo, mi abuelo, o su abuelo también, porque siempre son 4 generaciones, luchó en la guerra civil, por ejemplo, y odiaba a los comunistas. El odio es miedo. Y eso le inculcó a mi padre, por ejemplo. Y mi padre me lo inculcó a mí.
Siempre estaba, estos comunistas, no sé qué tal, bla, 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 ¿vale? Esto es una creencia que queda arraigada en mí del miedo de mi padre, del miedo de mi abuelo y del miedo de mi bisabuelo, por decirlo de una manera, ¿de acuerdo? Y eso también hay que arreglarlo. ¿Cómo yo arreglo esas creencias falsas, esas creencias erróneas que están basadas en el miedo? Pues tengo que, en este caso, ir a mi interior. Y aquí tengo que hablar con el Espíritu Santo, con la parte de mi espíritu conectada a la fuente, para que me ayude a deshacer esa creencia. Primero tengo que entender la situación. Tengo que entender que en ese momento mi padre la heredó de su padre y que realmente los comunistas no eran personas malas, eran personas como otro tipo de familia con otro tipo de ideología. Tengo que entender esa situación. Y cuando hablo de esta situación, de cualquier otra creencia, pero siempre y cuando esa creencia sea negativa. Tengo que entenderla, tengo que aceptarla, tengo que aceptar que esa creencia es errónea. Y cuando la he aceptado y la cambio y digo, todo el mundo, todas las personas somos de la misma fuente y todos somos inocentes y todos somos buenos y todos somos amor, le pido al Espíritu Santo que por favor ayúdame a cambiar esa creencia. Con la intención es suficiente. Y le pides con intención a tu Espíritu Santo para que cambie esa creencia de ti. Y volvemos otra vez, que el Espíritu está trabajando en un plano vertical, automáticamente cambia. Y si necesito hacer este tipo de oración más veces, ¿de acuerdo? Sí es importante llamar, si queréis, al espíritu de tu abuelo, al espíritu de tu padre, al espíritu de tu bisabuelo para que vengan y les digáis con todo el corazón, gracias por vuestra educación, gracias por vuestras defensas, pero esta creencia vuestra que habéis introducido en mí, ya no la necesito. Me ha ayudado en su momento, pero ahora tengo que deshacerme de ella porque no la necesito. Entenderlos, os entiendo, porque eran otros momentos. Lo acepto, porque fue con vuestro corazón, con vuestra, pensando que lo hacíais por mi bien. Lo acepto. Pero ya no lo necesito. Y lo suelto. Le pido al Espíritu Santo que cambie esa creencia, que me la cambie, que la quite. Y cuando hablo de esta creencia, hablo de muchas creencias. Todo esto también lo veremos en el libro con el tiempo, ¿no? De todas las creencias, que yo voy a hacer un repaso de todas mis creencias. Y todas mis creencias que no vibren en el amor, que vibren en el miedo, son falsas. Las voy a limpiar, las voy a quitar de mi vida. Y voy a ir recordando. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? A mí me duró 10 años. 10 años. Pero bueno, al final lo conseguí. Bueno, entre comillas, aún me quedan cosas que tengo que arreglar. Pero ya no tantas como antes. ¿De acuerdo? Esto en base a la oración que Angélica, que le doy un saludo desde México, nos estaba preguntando cómo hacerlo. Es intención. O sea, tu espíritu sabe cómo orar. La oración y los símbolos de la oración son para obtener más intención, para hacerlo más extenso, más fuerte, más potente, ¿no? Y tu espíritu sabe cómo orar. Cualquier persona sabe cómo orar. Lo importante es sentirlo. Hasta no poder, puede que no digas nada, puede que te sientas en tu corazón amor, siento la intención de perdonar, de ser perdonado. ¿De acuerdo? Pero yo lo utilizo de esta manera y espero que os sirva, ¿no? Bueno, y aparte aquí tenemos a María José, que ya nos hacía que de momento, luego miraré si alguien más nos ha mandado algo, pero María José me escribía aquí abajo y me decía, hola, quiero saber por qué hay personas que dicen te quiero, pero no saben amar. Muy interesante. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe amar, ¿vale? Vamos a recordar todos el momento que nos enamoramos por primera vez. No primera vez la primera de todas, sino cuando nos enamoramos de una persona.
A lo mejor nos hemos enamorado de 20 personas, de 30, de 40, de 5, de una, de dos. Vale. Vamos a recordar de ese momento los primeros días. Ahí había un amor increíble los primeros días, las primeras semanas. Era un amor increíble, un amor intenso, un amor puro. Ahí no había cuestión, era una hora constante. Estabas en tu esencia. Es importante saber que el amor no juzga, el amor no miente, el amor no hace comparación. El amor es amor, no se le puede adjetivizar de ninguna forma, es amor, es una energía increíble, intensa, está ahí. Esos primeros días que nos enamoramos, wow, es algo increíble. Podemos sentir nuestra esencia con la otra persona, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿no? Con el tiempo se va diluyendo. ¿Por qué se diluye? Porque aquí entra el miedo. Y el miedo le coge terreno al amor. Es así de claro. Si yo soy y entiendo qué tipo de esencia soy y sé que soy amor y proyecto y todos mis actos son de amor, mi realidad se va a reflejar en mí y voy a vivir mi pensamiento y mi sentimiento. Si es de amor, será de amor. Ahora, si me entra una duda un día y un miedo y lo alimento, se va a proyectar y se va a reflejar en mi presente. Si yo creo que mi pareja no sabe amar, estaré creando en mi realidad que eso suceda. Y mi pareja lo va a percibir, va a vibrar y me lo va a hacer ver. Claro, aquí hay una cosa muy interesante. Yo soy responsable de mi pensamiento, mi sentimiento. Pero, como no soy consciente y creo que lo que está pasando me viene de fuera, lo juzgo, lo culpo. No está en mí, es culpa de todos los demás. Esa persona no me ama y me dice que me quiere, pero no me ama. Lo culpo. Pero la realidad es que yo he creado esa situación, pero que no quiero reconocerlo. Cuando tenemos una persona a nuestro lado y se crean este tipo de situaciones, nos hemos de dar por bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos una maravillosa persona a nuestro lado que de alguna manera nos está materializando, nos está representando parte de nuestro interior. Y a través de la otra persona podemos aprender a saber qué problemas albergamos en nuestro interior, qué errores y creencias están albergadas en nuestro interior y así poder corregirlas. Porque en este caso yo pienso que no sabe amar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues si tengo la creencia, pues a lo mejor porque mi madre me dijo, es que un hombre si no es así, así, no, pues tengo que revisar esa creencia. Siempre que yo tenga un juicio por alguien, sea de amor, sea de envidia, sea un juicio basado en el miedo, porque el miedo es el bloque y se representará en envidias, en insultos, en peleas, faltas de amor, todo eso, ¿vale? Pues ahí tengo la oportunidad, cuando me lo está mostrando una persona de fuera, tengo la oportunidad de ir a mi interior y buscar qué creencia he heredado de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, o qué creencia he heredado de la sociedad, o qué creencia he heredado de mi formación académica, la que sea, que me está, de alguna manera, se me está de alguna manera proyectando y materializando en la vida para que yo me dé cuenta de que ahí hay un error, hay una falsedad, hay una creencia falsa
que tengo que reparar. En ese caso haré exactamente lo mismo. Cuando sienta eso que no me gusta, que juzgo, pediré a mi espíritu que me diga, por favor, ayúdame a encontrar esa creencia falsa que me hace, o que hace, que está en mi subconsciente esa creencia probablemente, que hace que se me materialice y se me represente en mi día cotidiana. Y automáticamente, en cuestión de minutos, segundos, horas, como mucho un día, te vendrá a tu mente una imagen de cuando mi madre me decía, Alfonso, si esta mujer no te ama es porque no te quiere, es porque, vale, la tengo ya localizada la creencia. Voy a invocar a mi madre. No hace falta que le llame por teléfono y decirle nada, no, la voy a invocar desde mi interior. Haré una oración y diré, mamá, su nombre, su edad, ven aquí, su energía, su ser superior, lo que os he explicado antes. Perico en los palotes. Ah, por favor, ven aquí, ven a mí, ven en presencia de tu ser superior, ven, como os he explicado antes. Y le voy a decir, muchas gracias por la explicación que me diste. Yo sé que esa situación era para defenderme, para ayudarme, pero ya no la necesito. He aprendido y he entendido cuáles eran tus intenciones. Por favor, Espíritu Santo, deshaz esta creencia, deshazla, porque no es una creencia basada en el amor, es una creencia basada en el miedo y no me está ayudando, no me está facilitando la vida. Tengo que deshacerla, deshazla. Y esa creencia desaparece. Y cuando vuelvo a seguir al día siguiente, ya no está esa creencia en mi subconsciente en el día a día. Y si aparece otra vez, vuelvo a repetir el ejercicio tantas veces como sea necesario, porque hay muchas creencias que están muy arraigadas, que están muy profundizadas, que están clavadas como un clavo hasta el final. Y a veces para quitarla no se quitan en 2 días. Hay que quitarla con tranquilidad, con intención. Intención es la palabra. Y cuanto más intención y sinceridad y fuerza ponga desde mi interior, más fácil será sacar ese clavo. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Por eso hay que tener en cuenta que lo que me preguntaba, cuando una persona te dice te quiero, pero no sabe amar, no tienes que mirar a la otra persona que lo dice. Tienes que mirarte a ti mismo, en tu interior. ¿Por qué aparece una persona en mi vida y de repente me dice eso? Y yo sé que nada de tu exterior viene de fuera. Todo lo genera tu pensamiento, tu emoción y tu creencia. Y aquí es donde tenemos que buscar en nuestro interior y tenemos que reparar ese problema. Bueno, espero poder haberos aclarado y haberos, no sé, hecho entender muchas cosas. Voy a mirar si por algún casual tengo algún tema o alguien que quiere preguntarme algo. Bueno, veo que no, veo que todo está perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí en este vídeo. Perfecto. Si os ha gustado, lo de siempre, compartirlo. A cuantas más personas pueda llegar esta información y pensemos, y lo vuelvo a decir, que lo que es bueno para nosotros tiene que ser bueno para los demás. Cuando ves tu interés en los prójimos o el interés del prójimo en el tuyo mismo, es que vamos por buen camino. Que sepáis que en YouTube podéis también seguir los vídeos escribiendo un curso de milagros Alfonso Oliver. Lo voy a subir día a día. También subiré otras cosas más adelante, como meditaciones, para los que quieran aprender a meditar, abrir los chakras, puedan hacerlo a través de YouTube. Y lo he dicho, compartir, que compartir siempre es lo mejor que podemos hacer. Y daros las gracias a todos por estar aquí un día más. Mañana veremos una nueva lección, será más cortita, un apartado de la lección más cortita. Muchas gracias por estar todos aquí. Os quiero mucho
y os espero próximamente. Un abrazo a todos. Gracias.